Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado, que hayan podido realizar todas sus actividades en el tiempo establecido. Había una actividad que cerraba el fin de semana, entonces espero que hayan revisado toda esta información interesante. Esta semana venimos con algo muy de mi estilo, muy de mi gusto, porque pues vamos a tener conversatorios tanto en historia como en geografía y pues en este caso vamos a tener un invitado especial que nos va a acompañar a nosotros con esta sesión del día de hoy, ¿vale, chicos? Espero que se diviertan, que la pasen muy bien y además pues que aprendan muchísimo. Entonces vamos a empezar con nuestro curso del día de hoy. Estamos en historia de grado sexto, espero que traigan su cuaderno, si tienen algunos apuntes que ustedes deseen realizar, recuerden que todo esto que nosotros hablemos lo vamos a retomar en nuestros encuentros virtuales y pues el tema del día de hoy va a ser básicamente el conversatorio que vamos a tener con nuestro amigo, ¿vale? La meta de comprensión, entonces, es reconocer la presencia de diversos legados culturales y políticos que se establecieron en diferentes épocas y regiones, como también esas ideas principales que lo legitiman. Y tenemos el desempeño, específicamente el primer desempeño, que es identifica el origen de los diferentes elementos que ayudan al estudio y al análisis de sociedades antiguas, ¿vale? Entonces, vamos a presentar a nuestro querido invitado especial. Él se llama Mikey Watts. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, me alegra muchísimo que estés aquí. Muchísimas gracias también por participar de estos conversatorios. No sé, quisiera que nos presentaras digamos que tu trabajo, digamos que te presentaras a ti, saber quién eres para que los chicos se contextualicen. Bueno, yo me llamo Mikey, soy de Inglaterra originalmente, pero conocí a mi esposa que es colombiana en Londres y vinimos acá hace como 7 años casi. Entonces llevo viviendo acá en Bogotá unos 7 años. Pero de chiquito, pues me crecí en la India, que va a ser el tema de hoy, creo, del conversatorio. Entonces, sí, tengo pues viví hasta los 7 años en la India y de ahí volvimos a Inglaterra y ahora estoy acá en Colombia. Vale, Mike, afortunado que has tenido la posibilidad de habitar esos territorios mágicos de la India. Nosotros hemos revisado algunas características culturales muy por encima porque lo estamos revisando desde el inicio de la civilización védica, pero pues digamos que toda esa tradición hasta el día de hoy es muy fuerte y de alguna manera pues tuviste la oportunidad de allí participar de esta dinámica, ¿vale? Eh, Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a compartir aquí la pantalla con los chicos. Entonces tenemos nuestro invitado. Eh, Bien, pues chicos, básicamente, como ya lo ha dicho Mikey, mmm, vamos a hablar sobre la India, pero la vamos a hablar y vamos a compartir esa experiencia que Mike tuvo en el momento de vivir allí durante su niñez. Y tengo entendido que posteriormente volviste a la India, ya cuando... Sí, Ok, entonces sí. ver como esas características generales que una persona que habita en este espacio pues nos puede compartir. Entonces, bien, Mike, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, pues quiero que nos cuentes por qué estabas en la India, es decir, por qué tú llegas a la India, por qué vives allí. Ujú. Pues mi mamá es pedagoga, Ujú. es educadora. Entonces, ella como medio creció en la India también por mis abuelos que trabajaron en el British Council, que es como un brazo del gobierno británico que trata de eh, apoyar la cultura en todo el mundo. Sí. Entonces ellos
mis abuelos vivían en la India en los 70s, los 60, 70s. Entonces mi mamá también, como pasaba mucho tiempo ahí, Sí, y siempre quiso ir a apoyar los procesos educativos en la India. Entonces, cuando tenía un año, nos fuimos, yo y mi mamá, de Londres a un pueblito chiquito que se llama Pallipadu, en el sureste de la India, cerca de la costa. Y allí mi mamá fundó una escuela de primaria eh, donde ofrecía una educación como alternativa para los chicos del pueblito donde vivíamos, que era y sigue siendo un pueblo campesino, eh, pues en ese entonces bastante pobre en términos materiales quizás. Eh, y sí, nos quedamos ahí 5 años eh, mientras mi mamá eh, tenía la escuela. no, Eh, y pues, no sé, que pues sí, un paisaje muy, muy lindo, de pues esos clásicos vistas de arroceros. Había un río muy grande que se llama el río Penna, que pasaba cerca de la casa, que era un ashram. Un ashram es un lugar como espiritual. Hay muchos en la India y esto era fundado por Mahatma Gandhi, quien era el que era uno de los personajes de la independencia de la India, que era colonia eh, británico. sí, ok. Eh, Muy, muy interesante, Mike, que lo menciones porque resulta que eh, desde la configuración de la cultura indo, pues finalmente conocemos a la India por ese río principal y para ellos en sus primeros intentos de civilización y de asentamientos, ellos tratan de ubicarse cerca a los ríos y también los vuelven una cuestión sagrada, porque de hecho hay muchos lugares en la India, casi todos los ríos en la India son sagrados debido a su importancia cultural, es decir, el hecho de que ellos hayan fundado su civilización alrededor de un río, ¿cierto? Nos da la posibilidad de poderle rendir un tributo y que menciones ese río cerca de donde tú viviste, pues es importante también revisar que aún hoy en día siguen siendo muy importantes los ríos, son lugares sagrados a los cuales las personas asisten para algunos rituales. No sé si tú tuviste la posibilidad de visualizar algún ritual en esos ríos y si nos cuentas un poco cómo son. eh, a ver, con los ríos en específico. Eh, pues quizás podemos empezar eh, como compartiendo, como en la India en general, es un lugar a través de los años. eh, Han habido, pues ahí nació el hinduismo, Uh -huh. eh, ahí también nació el budismo. eh, entonces tiene una historia, trayectoria con lo espiritual muy, muy interesante, muy fuerte. También llegaron los musulmanes, entonces la India y también los cristianos. eh, entonces, sí, es un lugar con mucha diversidad religiosa, espiritual. Eh, Estoy tratando de acordarme de algo específico con el río. Y No quizás, lo sí, ahorita, pero sí me acuerdo de varias cosas en alrededor. torno a, sí, como pues
los templos, ¿no? Los templos pequeños también, pues hay los templos grandes, increíbles de arquitectura, muy viejos, eh, pero también todos los pueblitos tienen sus templos y las tradiciones eh, que lo hacen, como el puja, que es como un ofrecimiento a los dioses. Eh, en el hinduismo, pues hay la creencia de, eh, de multitud de dioses. Entonces, mayormente cada persona tiene su patrón, su dios que es su patrón. Entonces, hace el puja, busca el templo de ese dios, por ejemplo, Ganesha o Vishnu o Krishna, um, um, y hay templos dedicados a esos dioses, entonces uno va a ese templo para hacer su puja, su ofrecimiento. Um, Ok, muy interesante, Mikey. ¿Quieres decirnos algo más sobre eso? sí, pues había otra memoria como, pues hay los pequeños templos, pero también hay esos famosos, conocidos, donde van la gente um, para visitar, para viajar, hacen viajes grandes para llegar eh, a templos bien conocidos como Varanasi, por ejemplo, que también está muy ligado con el río. Sí, O otro templo que yo me acuerdo como de chiquito visitar con mi mamá, sí, que no me acuerdo del nombre, pero era un cueva gigante con una estatua a Ganesha, el dios elefante, sí. eh, increíblemente grande, con un elefante pues vivo ahí adentro y uno le daba el elefante en su tronco una moneda mientras que pasaba. Ok, Eh, sí, chévere. como, Muy interesante porque de hecho pues nosotros hemos revisado algunos templos, nos parecen curiosos. Por ejemplo, hay un templo dedicado a las ratas porque la rata pues finalmente es un animal sagrado en la India y tiene un templo. Entonces, uh-huh, el hecho de que nos menciones que hay un templo para cada dios, pues evidentemente nos ayuda a entender que los animales y la cantidad de dioses en su panteón pues es muy grande y muy variada y finalmente cada persona tiene la libertad de elegir su propio dios, su propia deidad, su propio patrón, como dices tú, para recibir favores, para, pues, digamos que tener como esa posibilidad de, de manejar o de vivir su espiritualidad. Quería preguntarte sobre la comida. Cuéntanos un poco allí. Me han dicho que eres magnífico chef, que haces un pollo al curry delicioso y no he tenido la oportunidad de probarlo, pero cuéntanos allí en comparación, digamos, a Inglaterra, la comida, cómo era, si te gustaba, que era, o sea, como que nos cuentes un poco de esa experiencia. no, pues la comida de la India es mi favorita sin duda, ¿no? Como como crecí ahí, como quizás por eso, pero también es, de mi punto de vista, delicioso. Pues hay mucha variedad también, pero en el sur de la India, donde vivía yo, es vegetariano, completamente. Eh, a veces alguna gente come pescado, pero aparte de eso, eh, entonces es para un colombiano quizás difícil de imaginar cómo hay tanto base en la carne acá. Sí, Eh, pero sí, pues yo cocino un poco, algo muy sencillo del sur de la India, entonces consiste de arroz, el básico, lentejas, que se llama dal, eh, y de ahí normalmente 2 o 3 platos de verduras hechos al curry. Eh, y también yogur. Entonces, pues de ahí es un dieta muy completo, creo. Eh, no hace falta, se busca el proteína de otra manera que la carne.
Y los dulces son increíbles, son como, pues buscan ahí en el internet y verán la cantidad de colores que salen. em, y sí, es lo que extraño acá, que no puedo conseguir tan fácil algunas Claro, cosas de comida de la India, que en Inglaterra pues es mucho más fácil conseguir por la historia sí. de inmigración y todo eso. Claro. Oye, muy interesante que nos menciones un poco la parte vegetariana, porque no es nuevo que la India, a través de su cultura y a través, pues, evidentemente, de su parte espiritual, eh, de alguna manera sean vegetarianos, ¿no? Esto tiene una historia también, digamos que el hecho de que ellos no coman carne, por ejemplo, de vaca, porque uno de sus dioses es una vaca, ¿cierto? Y la leche en ese orden de ideas es como sagrado también para ellos, ¿no? Porque evidentemente viene de ese dios y pues de alguna manera el respeto por la vida, el Mm, respeto por la naturaleza, el respeto por los animales, digamos que es una cuestión muy diferente a como un país occidental como Colombia o incluso como Inglaterra podría llegar a, a, a manejar, ¿no? Como nosotros tenemos una relación totalmente diferente con la naturaleza. ¿Quieres contarnos un poco sobre esa relación que tú viste allí en la India eh, con respecto a la naturaleza? Pues sí, en esas tradiciones espirituales creo que hay mucho respeto por los seres vivos, em, hasta el más pequeño hormiga. Em, pero claro, eso se diferencia quizás en la realidad que vive India hoy en día, que ha sido, pues en los últimos 30 años, eh, como se ha abierto la India, ¿no? Como antes eh, estaban de alguna forma bien cerrados y proteccionistas, no estaban tan metidos en la economía mundial, pero pues desde abrir, eso también ha significado, desafortunadamente, quizás la destrucción de la naturaleza, ¿no? Como ha implicado muchos proyectos de extracción de recursos naturales Como la minería, el que, petróleo. sí, y agricultura de gran escala, Ok, eh, que significa que pues se ha perdido mucho también, hay mucha contaminación, las ciudades, eso me impresionó como porque volví hace 3 años, no sí, 4 años, con mi mamá y volvimos al pueblito donde crecí, conocimos a todos los niños que estaban en la escuela de mi mamá, una experiencia súper súper linda, pero pues también fuimos a la ciudad donde vivía, Hyderabad, en el sur, um, que es una ciudad muy grande, quizás de 15 millones de habitantes ahora, grande, sí. um, y que es, sí, la contaminación es, sí, muy, muy grande, ¿no? Entonces está un poco descontrolada en ese sentido. Entonces hay, no sé, hay el espiritualismo y el cuidado hacia la naturaleza, pero también hay, eh, sí, la extracción a masiva escala que daña mucho. Sí, no, muy interesante que nos menciones un poco también el aspecto económico y cuando tuviste la posibilidad de, pues, de vivir allí, eh, ¿cuáles son, pues, básicamente sus trabajos, cómo trabaja la gente, cómo es su movimiento económico dentro de ese pueblo que tú creciste? ¿Cómo es que se llama el pueblo? Pallipadu, Pali, Pallipadu, Palipadu. Pallipadu, sí. Ok, Te lo mando para si quieren buscar en Google Maps o lo que sea, pues ahí aparece el el pueblo. pueblito e incluso el edificio de la escuela. Ok, genial. Em, Y esa información. pero sí,
no, pues creo que quizás han tocado el tema de las castas, Sí, eh, que India, pues quizás está cambiando un poquito ahora, eh, pero siempre ha tenido esa tradición de las castas, que desde afuera puede verse como un sistema pues bastante cruel, sí, pero hay que entenderlo desde la perspectiva de la India también, que es otro mundo, otra cultura, pero básicamente uno nace en una casta y eso eh, te rige en lo que vas a hacer. Entonces hay castas eh, de los sacerdotes, hay castas de la gente que hace ropa, hay castas de la gente que limpia ropa, eh, y hay la casta más bajo, que son la gente que limpian los baños. Eh, entonces hay muy poca posibilidad de relacionarse entre castas. Es muy mal visto que un brahmin, por ejemplo, que es la casta más alta, más pura, se case con alguien de la casta que limpia baños. Um, y entonces la economía funciona alrededor de todas esas castas. Um, que sí, no sé, es un poco difícil de entender, como para mí verlo desde afuera es como pues bastante injusto, ¿no? Si uno nace en la clase más baja, pues ahí tienes una vida muy dura, ¿no? sí. Um, pero sí, han habido también mucho movimiento dentro de la India para cambiar eso, y dar más oportunidad a la gente que están en las castas más bajas. Ok, interesante. Si nosotros ya hemos Um, visto esta pirámide social védica, que es como muy clásica dentro de su configuración inicial como civilización, ¿no? Entonces, nos hablabas de de los Brahman, que son, digamos que, aquellos sacerdotes e intelectuales que están en la cúspide de esa pirámide, y pues de ahí para abajo, digamos que son esas personas. Entonces, tú nos mencionas que no se pueden relacionar los brahmans con los vaishyas, o bueno, digamos que son como muy Vaya. selectivos a la hora de relacionarse. Y eso es muy interesante porque finalmente eso es milenario también, ¿no? Desde muy entrada su civilización en la historia, cuando empiezan a dejar un registro, pues encontramos esta estructura social que no se diferencia mucho a la que nos estás mencionando, ¿no? Quizás eso también es algo que es importante de la India. Muy bien, muy chévere, Mikey. La última pregunta, Mike, no sé, que quisiera que nos contaras algo, una experiencia graciosa que te haya pasado en la India, eh, a modo de anécdota chistosa, si nos quisieras compartir quizás algo gracioso que te haya pasado allí. Sí, pues me pone a pensar, después del pueblito donde vivíamos, fuimos a la ciudad y vivíamos en un apartamento, y mi mejor amigo era un chico, Ganesh, pues el mismo del dios, pero sí, Sí. no el dios. Eh, em, y pues nosotros hacíamos muchas travesuras juntos, como todos niños y niñas de esa edad. Em, pero una cosa, como hay un festival de los cometas, Ok. en la India, y para ese momento como uno se prepara mucho, como se compra la cometa que uno quiere, como, y todos vuelan sus cometas de los apartamentos, de los techos. Ujú. Entonces el cielo como está lleno de cometas, pero el punto es como, pues la gente pone
vidrio en la cuerda y la idea es tratar de cortar los demás cometas que Ah, ok, están ok. cerca, no tiene que cortar. Sí, sí, sí. Y había un chico que como que no nos llevábamos muy bien con él y como él siempre, un poco más de edad que nosotros, como teníamos como 7 y él tenía 10, y siempre nos decía que nos iba a ganar, que iba a romper nuestros cometas y todo eso. Y ese día, pues ahí él y estaba yo y Ganesh con nuestro cometa, que no era tan grande, increíble como el suyo, y él vino a tratar de cortarnos y logramos como cortarle al suyo. Ah, ok, ok. Entonces era como una gran victoria para yo y Ganesh, que disfrutamos bastante. Oye, Eh, Mikey, muchísimas, muchísimas gracias por compartir esta historia contigo, esta historia con nosotros y obviamente pues conmigo. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Creo que tenemos suficiente material para que los chicos empiecen a investigar. Quedas pendiente, me envías el nombre de la escuela y del pueblo para que nosotros lo podamos revisar en clases. ujú. Y pues nada, agradecerte muchísimo, muchísimo la presencia tuya en este espacio. Espero que pues también te hayas divertido un poco, que hayas recordado como todas estas situaciones. Y nada, espero que de verdad tengo muchísimas ansias de probar tu pollo al curry. Y ahí estamos charlando para ver cuándo cuadramos, Mike. Bien. ¿Listo, No, Mike? muchísimas gracias por la invitación Listo. y, y mucha suerte en todo. Gracias. Dale, chao. Gracias.